Una mirada a la historia. Hola oyentes de Radio Sefarado, hoy tenemos el gusto de tener en persona aquí en el estudio al director general para España y Portugal de las líneas aéreas El Al, Walter Wasserzier. ¿Qué tal, Walter? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos de celebración porque todo el mundo habla de los 70 años de Israel, pero junto con los 70 años de Israel, también El Al cumple 70 años. Sí, señor, efectivamente. ¿Cómo es que es un país que nació prácticamente desnudo, con una guerra, que esto que lo otro, ya tiene una aerolínea de bandera desde el primer día casi? Casi del primer día. Bueno, para ser totalmente correcto, el cumpleaños oficial del Al será en agosto de este año, porque fue entonces cuando el ministro de Transporte de aquel momento, David Remes, sacó adelante la ley por la cual se creaba la línea aérea de bandera de Israel, que en su momento se llamó El Al Israeli Airlines Limited. Luego se le quitó el Limited y quedó el Israel Airlines. Porque el cielo no tiene límites. Exactamente, el cielo no tiene límites. Y fue muy interesante la selección del nombre de la compañía aérea. Se barajaron varios nombres. Había una historia anterior que, si tenemos tiempo, también la contaré. Pero el nombre que más cuajó fue un nombre que se sacó de la Biblia, como no podía ser de otra manera, del libro de Oseas, que significaba, o que significa, en español correcto, hacia las alturas. El Al, hacia las alturas. Entonces, con un nombre bíblico, se pone a andar bueno, íbamos a decir proyecto de compañía aérea, porque todavía un nombre bíblico que ni elegido por un director de marketing, porque es corto, es distinto de todos los demás, fácil de pronunciar en cualquier idioma. Pues fíjate, mira qué curioso, porque obviamente esta no es la primera vez que una línea de inspiración judía, una línea aérea de inspiración judía sale a los cielos. De hecho, ya en los años 30, con el mandato de Palestina, ya había algunos pilotos, algunos que intentaban enseñar a otros volar en planeadores. Aviones no se podía, los británicos en ese sentido eran muy escrupulosos, no dejaban, no permitían cursos de pilotaje de aviones, mucho menos comerciales, por supuesto, pero sí había judíos, alemanes. Había un campeón olímpico que en las Maccabiás de los años 30 decidió quedarse en aquel momento en Palestina y fue de los precursores de las primeras escuelas de pilotaje de la Palestina del mandato británico. Y más o menos por aquella época se crea el Camel Club Air, el club aéreo o el club de camellos aéreos, digamos que fue el primer precursor de algún tipo de organización para transportar aéreamente, aunque en aquellos momentos obviamente el tráfico aéreo era muy, muy reducido, muy reducido. De hecho, los que volaban a la Palestina británica, los primeros que volaron fueron los británicos, como no podía ser de otra manera, la compañía aérea Imperial, o Imperial, como se llama en aquel momento, que volaba en varias etapas. Volaba desde Londres, cuna del Imperio Británico, hacia Asia y hacia India, con paradas en Gaza, con paradas en Tzemach, y de ahí seguían para donde tenían que seguir. Luego, más adelante, esos mismos vuelos, por varios y variados motivos, se tuvieron que desdoblar. Las líneas llegaban hasta Chipre. De Chipre, en aviones que son comúnmente llamados helioaviones, o hidroaviones, aviones que aterrizan del agua. En el mar de Galilea, aterrizaban, y de ahí llevaban a la gente en autocares hacia Tiberíades, hacia Tzemach, etcétera, etcétera. Eso fue el comienzo de las primeros vuelos. Los primeros intentos de vuelo. Más adelante hubo sí la intención de crear algo un poco más serio, una especie de club aéreo hebreo. No había Israel, recordemos, estamos todavía antes del establecimiento del Estado de Israel. Y se crea una especie de compañía aérea que hacía unos vuelos con aviones bimotores entre Ramle
y el norte y la ciudad de Haifa, hasta que en algún momento los británicos deciden construir algo un poco más formal y más sólido en la localidad de Lida o Lod. Ujú. Es donde hoy está situado el aeropuerto. O sea que ya Ben Gurion. fue los británicos que eligieron esa zona. Los británicos eligieron ese sitio, efectivamente. Les pareció el sitio más adecuado. Y allí llegaban los primeros vuelos comerciales desde Inglaterra colonial, por llamarlo de alguna manera, hasta el territorio de Palestina. Todo esto se vio interrumpido, obviamente, por la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial los intereses empezaron a ser otros. Una parte muy importante de los recursos se destinaron pues, al tráfico militar, como no podía ser de otra manera. Y lo interesante comenzó con el final de la Segunda Guerra Mundial, porque con el final de la Segunda Guerra Mundial y con la más que posible partición de Palestina en 1947, ya se vislumbraba, pues había que conseguir de alguna manera tener una salida que no fuese solamente marítima. O sea, terrestre, se estaba rodeado por todos los países árabes. No había para dónde ir. No había para dónde ir, con lo cual David Ben Gurion fue uno de los que pensó en su momento, aquí necesitamos tener algún tipo de consistencia aérea para poder salir, para poder en determinado momento salir y entrar, porque también se necesitaba traer material, llamémosle como le llamamos, armas, para lo que podría ser la defensa del que iba a ser el recién creado Estado. Y entonces ahí fueron los primeros intentos de comprar aviones que fueron francamente complicados porque había un embargo muy importante sobre armas. Todos los países ejercieron embargos, todos los países de Europa y los países y Estados Unidos sobre todo, ejercieron embargos de compra de armas en general y de aviones, por supuesto, en particular. Y aquí, bueno, podemos relatar historias maravillosas de gente muy prominente. Un nombre para rescatar, Al Schwimmer, que en su momento negoció con el gobierno de Panamá para crear la compañía aérea la primera compañía aérea panameña privada, pero su propósito era que esos aviones pudiesen ser reestructurados y luego transportados hacia lo que iba a ser el Estado de Israel, porque se necesitaban aviones en ese momento. Algunos de esos aviones, algún avión no llegó a destino porque tuvo algún accidente, otro avión fue requisado por el gobierno americano que se enteró de este plan y lo detuvo, pero sí, finalmente 3 aviones o 4 aviones pudieron llegar a tiempo. Pocos días después del establecimiento del Estado de Israel, la independencia se declaró el 14 de mayo, y a partir de ese momento, 2 semanas después del establecimiento del Estado de Israel, ya Israel tenía una fuerza aérea. Que, por cierto, tuvo que pelear contra la fuerza aérea egipcia. Ellos sí tenían aviones. Los egipcios sí tenían aviones, y los egipcios, además, durante las 2 primeras semanas de la Guerra de Independencia, bombardearon Tel Aviv, con sus escasos aviones, pero fue un bombardeo en toda regla. Y con estos primeros aviones que llevaron, y con los primeros voluntarios judíos que vinieron de todo el mundo, lo que se llama Mahal, entre los voluntarios que llegaron, había también gente que pilotaba aviones, y estos fueron los primeros pilotos que llegaron al Estado de Israel, que se subieron a estos aviones traídos de aquella manera, por lo que he comentado, más alguno que otro que se compró de manera irregular. Irregular quiero decir de manera escondida, clandestina. Sí. Y repelieron a las fuerzas egipcias. Por fin se podía decir de que no había supremacía de ningún país árabe del sur, aunque sí lo hubo con Irak, que sí tenía una fuerza aérea un poco más estable y más fuerte. Y estos aviones pues se dedicaron a lo que se dedicaron, más la tarea de traer armamentos de Checoslovaquia, porque hasta prácticamente muy entrado el año 49 también había un embargo sobre armas. Y bien es sabido que el único país que en su momento pudo proveer de armas al recién nacido Estado de Israel era Checoslovaquia. Entonces esos aviones que se compraron, parte de ellos se dedicaban a esto y parte a defensa aérea y la otra parte, o ataques aéreos, y la otra parte a traer armas. Fue justamente uno de estos aviones militares que el ministro de Transporte, Remes, después de
construir o de decidir la construcción de la compañía aérea El Al, decide que se transforme en un avión de pasajeros, porque había que traer al presidente Chaim Weizmann de Ginebra. Por motivos de Estado, el presidente Chaim Weizmann estaba en Ginebra y había que traerlo. Entonces, en una decisión que la podemos observar de todo punto de vista, en una decisión de orgullo, en una decisión de iniciativa simbólica, se coge uno de los aviones militares, se le quita toda la parafernalia militar, se le pinta, se le pone una estrella de David, viaja o vuela vacío hasta Ginebra. Por cierto, había también que coser los uniformes de las azafatas, los uniformes de los pilotos, había que poner una estrella de David que fuese fácilmente identificable. Creo que hasta inclusive había un camello, esto no estoy 100% seguro, pero creo haber leído en algún sitio, de que también se puso un camello en honor de aquel famoso Camel Flying Club de los años 30, que fue el inicio de la aviación judía. Y en septiembre se trajo al presidente Weizmann hacia Israel, que vino en ese avión militar, que por supuesto, una vez depositado el presidente, la banda militar, después de haber tocado el Atikva, echa las fotos pertinentes, se le quita todo, la estrella de David, el color y tal, y vuelve a ser un avión militar para todo el servicio que era necesario. Ese es el comienzo de la alianza. Pero supongo que, bueno, en estos años, aparte de llegar a ser lo que soy, en esos primeros años también la aviación sirvió no solamente para traer al presidente, porque también esos primeros años, justamente con el fin de la guerra de la independencia, pues por ejemplo está el operativo de traer a los judíos de los países árabes. Es correcto. Efectivamente hubo una necesidad nacional de ponerse al servicio del país. Aquí muchas veces yo digo que la historia de Israel y la historia de El Al van juntas. Para entender a El Al también hay que entender al Estado de Israel y viceversa. Hubo una necesidad muy grande, la primera, de traer lo más rápido posible y lo más seguro posible a los judíos de Yemen. Yemen, un país que está en la península arábica, es un país que si uno piensa desde el punto de vista de vuelo, para llegar a Yemen, saliendo de Tel Aviv, no solamente hay que quitarle todos los símbolos al avión, sino que además hay que hacer un recorrido que no pase por los países árabes. De hecho, cuando se planificó esta operación, que se llamó Alfombra Mágica, como dije, hubo que hacer una escala primero en Etiopía, y de Etiopía salir hacia la ciudad de Adén, en la cual estaban esperando miles de judíos etiopíes. Hubieron prácticamente 7-8 vuelos al día. 7-8 vuelos al día. Luego, claro, en lugar de asientos se pusieron bancos de madera, y contaban los pilotos entonces que los judíos yemeníes eran tan delgados que donde normalmente se podía sentar 4 personas se sentaban 5 personas. Entonces, las instrucciones eran intentar poner la mayor cantidad de judíos yemenitas juntos y lo más apretados posibles para que quepan la mayor cantidad posible de gente. Y así, de esta manera, pues se transportaron cerca de 45.000, 46.000 judíos yemeníes. Eso fue el principio de la labor humanitaria al servicio de Israel. La siguiente operación fue la operación un poquito más complicada, la operación de Ezra y Nehemia con los judíos de Irak. También un poco de lo mismo, fue en los años 50, y allí se trajeron ni más ni menos que más de 100.000 judíos iraquíes. Hay todavía algunos temas que no se pueden comentar públicamente, pero bueno, fue una de esas operaciones realmente fuera de series, también apelotonando a gente en los aviones. Se batieron récords que luego se volvieron a batir muchos años después, lo hablaremos si tenemos tiempo, con los judíos de Etiopía, pero en aquel momento ya, por supuesto, El Al estaba dando el callo y estaba ayudando a traer a todos estos judíos. También debería decir de que si hablamos de aviación en general, tendríamos también que decir que más o menos por el año 49 también se pidieron los primeros permisos de vuelo, porque había que pedir permiso de vuelo
para aterrizar en lugares europeos. Y el primer lugar europeo al que se voló de Israel fue París. Digamos, para los que les gusta el trivial, y si alguna vez quieren anotar en el trivial preguntas interesantes. Hay 2 preguntas interesantes en el trivial. La primera, ¿cuál fue el primer destino al cual se voló en Europa? Que es París. Y la segunda, ¿cuál fue la primera compañía aérea europea que voló a Israel después del establecimiento? Es que es la siguiente pregunta y que me vas a contestar ya. LOT, las líneas aéreas polacas. Los polacos. Los polacos fueron los primeros. Después vinieron la BOAC, la British Overseas Air Company, KLM a continuación, Air France un poco después, Swiss un poco después, pero la primera fue LOT. Y dime una cosa, ¿este vuelo a París ya se establecía de forma regular? Sí, se estableció de forma regular. ¿En qué año era? Ya fueron los años 50. En los 50. En el año 50, inclusive, ya empezó a trabajar la primera agencia de viajes en Tel Aviv, que vendía billetes. Uh-huh. En la misma agencia de viajes, que estaba situada en la calle Rothschild, se atendían a los clientes, se despachaban las maletas, se los subían en autocares y se los llevaban al avión para volar, para hacer el vuelo hacia París, vía Roma, porque la primera escala era en Roma. En aquellos momentos los DC, los Douglas Constellations no tenían... ¿Que eran bimotor? No, ya eran aviones. Bueno, los Douglas son aviones con mucho peso, sólidos, aunque también tengo que decir de que había DC militares, aviones Douglas militares, pero estos eran aviones comerciales. Luego se fueron agregando otros países europeos, como es el caso de Italia, obviamente después vino Londres, etcétera, etcétera. Y luego, ya la historia del AL ya empieza a ser una compañía aérea. ¿Y la larga distancia, más larga distancia, digamos, América o Asia? Bueno, en ese sentido, hay que decir de que, inclusive en eso, el AL ha roto 3 récords. Se ha roto del vuelo más rápido entre Tel Aviv y Nueva York, que lo rompió el AL, sí. El vuelo comercial más largo hasta ese entonces, cuando se hizo en los años 70, que fueron casi 9.270 kilómetros entre Tel Aviv y Nueva York. Hasta ese entonces no se había volado tanto. Y luego hay otro, es un tema técnico que tiene que ver con la carga, que también es un récord establecido por el AL. La cantidad de gente que iba sentada en el avión. La cantidad de gente que iba sentada en el avión, si me permites un salto en el tiempo, deberíamos hablar de la Operación Salomón, claro, para traer a los judíos de Etiopía. Ya en los años 80. Ya casi en los años, fue casi en los años 90 prácticamente. Sí. En 1990 fue en 1991 fue la operación Salomón, por la cual se comenzaron con unas negociaciones con el gobierno de Mengistu, luego Mengistu se escapó, en fin, hubo que reaccionar muy rápidamente y de alguna manera, pagando dinero a quien tenía que pagarse, se consiguió una autorización para transportar en 3 días, viernes, sábado y domingo, a 14.000 judíos etíopes. Entonces, el AL, fue una operación del AL, 1000% del AL. El AL cogió sus aviones, cogió a sus pilotos, cogió todo su equipo técnico y adaptó los aviones a lo que se avecinaba. Para que tengas una idea, los aviones Jumbo, que en aquel momento los 747, que todos recordamos como los grandes aviones de aquella época, tendrían una capacidad de 400, 420, 450 asientos. El AL batió el récord y según los récords del AL de aquella época, en uno de los aviones transportó 1.087 pasajeros. Wow. Que parecería ser que son más porque no se contaron a los bebés que llevaban las madres, entonces podía haber inclusive traspasado los 1.100. Pero con 1.087 también me conformo. Inclusive hubo uno de los vuelos, no fue este, que llegaron más pasajeros de los que salieron porque en el vuelo nació un bebé, que también es algo sumamente emotivo e interesante de recordar. En el medio, quizás recordar también lo de la Guerra del Golfo, porque en el año 91 fue la famosa Guerra del Golfo. Sí. En la Guerra del Golfo absolutamente todas las compañías aéreas, todas, dejaron de volar
hacia Israel. En esa zona. En esa zona, todas dejaron de volar, a excepción de una, que nunca ha dejado de volar, que ha sido El Al. Uh-huh. El Al, si por algo se ha caracterizado... Dejaron de volar porque estaban mandando misiles... Los famosos misiles Quds, exactamente. Desde Irak hasta Israel. O sea, la guerra era en Irak, pero los misiles se disparaban a Israel. Exactamente. De hecho, hay que decirlo, los vuelos eran todos hechos de día, no hubo vuelos nocturnos. Claro. Porque en ese momento había que ser muy cuidadoso y desde luego el gobierno de Israel y El Al lo fue. Pero fue la única compañía que voló y por supuesto, en ese sentido, hay un gran reconocimiento por parte de la sociedad israelí a lo que significa y lo que significó El Al y lo que está significando El Al también ahora. Y años después, y corrígeme si me equivoco, también hubo un incidente que creo que en Kenia, hace no muchos años, unos terroristas dispararon un misil a un avión comercial israelí y el piloto, por suerte, era un piloto experto y lo evadió. Y lo evadió con un Boeing. Y lo evadió. Es correcto. Es increíble eso porque el Boeing no tiene la capacidad de maniobra de los aparatos que... Es correcto. Porque todo el mundo ahora habla de esta chica americana que consiguió aterrizar el avión porque se le rompió la ventanilla. Que por cierto se le ha vuelto a romper otra ventanilla a la misma compañía. Así que bueno... Esos son los grandes hitos del camino y hoy en día tenemos más o menos ¿a cuántos destinos viaja El Al? Más de 40 destinos en todo el mundo. Por supuesto, Estados Unidos es un destino muy importante. En este momento estamos volando a Nueva York, a todos los aeropuertos de la ciudad de Nueva York. Estamos volando a Miami. El vuelo a Miami comenzó el año pasado. Estamos volando a Los Ángeles. También es un vuelo bastante largo. Es un vuelo de más de 2 horas. Y El Al comenzará a volar también a San Francisco. ¿Okay? A Canadá también, por supuesto. Luego en Europa hay sitios que prácticamente se vuelan a todas las grandes capitales de Europa. Hay alguna que en su momento se dejó de volar, pero yo creo que se van a retomar en breve, como puede ser el caso de Lisboa, que está siendo cubierta por una compañía subsidiaria del Al, con 5 vuelos semanales. Pero yo creo que en breve se retomarán nuevamente los vuelos hacia Portugal, del Al. Y aquí en España, pues El Al, como El Al, tiene ahora en verano 21 frecuencias semanales, con 11 frecuencias de Madrid y 10 de Barcelona, además de vuelos a Málaga y a Valencia con la subsidiaria que es Andor. Quiere decir de que El Al está aquí en España, está muy presente y seguirá presente durante mucho tiempo. Felicitamos a El Al por este aniversario. Es una compañía de bandera que sigue ostentando la bandera en la cola del avión, ¿no? ¿O no? Sigue ostentando la bandera en la cola del avión. A pesar de que y sigue siendo, 2 cosas que te voy a mencionar, y sigue siendo la única compañía en el mundo que no vuela una vez por semana, que son los sábados. Es la única compañía que no vuela. Un Shabbat no se vuela. Y es la única compañía en el mundo que toda su comida es kosher. Bueno, con estas recomendaciones ya los judíos ya saben que es la única compañía kosher. Si quieren volar kosher, solamente con El Al. Pueden volar con otras compañías. Sí, no, claro, pero la que es toda la compañía pero Glad kosher solamente con El Al. Le agradecemos a Walter Wasserzier el que nos hayas acercado a esta historia tan maravillosa de El Al y que sigan volando por muchos años más. Amén.